¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Ya di tiempo suficiente para que entraran varios. Ya si no, pues los voy agregando. Muy bien, pues un gusto. Espero que esta clase sea productiva, que los que estén en el curso en completo pues sea productivo también para todos. Y vamos a empezar porque por sí es un tema bastante complejo y hacerlo en tan corto tiempo pues va a ocupar bastante habilidad. Entonces vamos a intentar dejarlo lo más claro posible. Antes que nada, me presento como siempre. Sé que muchos ya me conocen, otros no. Entonces, un gusto. Yo soy el doctor Iker París Pérez García. Soy médico. Después de terminar medicina, hice una maestría en neurofarmacología y terapéutica experimental en el CIMBESTAF del Poli. Después hice una maestría en educación. He dado clases en diferentes universidades, entre ellas la UAM Xochimilco, la UESG, la UVM, Incarnate, la UNAM, el Poli, etcétera. También he dado clases en especialidad en la ULA, en diferentes diplomados y actualmente soy el subdirector de Enseñanza e Investigación en la Secretaría de Salud a nivel nacional, específicamente en el Sistema Nacional DIF, y llevo en todo el país cuestiones de formación de recursos humanos en salud. Soy parte de las CIFRUS, de los que hacemos el ENARM cada año, de los que asignamos las plazas de internado y servicio social y muchas cosas. Pero bueno, espero que con esto se resuma. Espero que, no, como les dije, espero que esta clase sea productiva para ustedes. Vamos a comenzar. Muy bien. Siempre que doy, obviamente, al ser neurofarmacólogo, amo este sistema, es mi sistema favorito de todos. Y siempre que inicio esta clase, me gusta poner esta imagen en donde del lado izquierdo pueden ver una neurona que está pintada con marcadores fluorescentes en un microscopio de fluorescencia. Y en el lado derecho pueden ver una imagen del universo visible. Y hay una estructura muy parecida. Hay muchas cuestiones parecidas entre la estructura neuronal y el universo como tal, como están estructuradas las galaxias. Hay muchos espacios vacíos, al igual que en el universo, y bueno, tiene muchísimas características. Durante mucho tiempo se creyó que a nivel de un solo cerebro humano había más sinapsis, más conexiones entre neuronas de las estrellas visibles en el universo, porque hay una cantidad enorme de conexiones a nivel cerebral, aproximadamente anda por el rango de 10 a la 15, un número extremadamente alto, pero ya con nuestros nuevos descubrimientos y cómo ha avanzado el universo y así, pues ya sabe que sí hay más estrellas visibles que conexiones en un cerebro, pero aún así el número que tiene es extremadamente grande y es una cosa pues súper maravillosa. Algo que siempre me encanta cuando inicio este sistema es que es el sistema que nos permite ser quienes somos, que ustedes piensen lo que piensen, que estén viendo, escuchando, sintiendo su pluma, lo que sea que estén usando para apuntar o el simple hecho de ver, de escucharme, todo es gracias al sistema nervioso, que piensen lo que piensen, que se enamoren, que se enojen, que tengan rencor, que tengan amor, todo lo que son ustedes es el sistema nervioso. Y una cosa, una frase que me gusta muchísimo, siempre se me olvida quién lo dijo, pero bueno, una frase que me gusta mucho, es que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo y que no se comprende todavía. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con este sistema. Obviamente este sistema es extremadamente complejo, hasta el día de hoy no lo entendemos, ni en los mejores lugares del mundo se entiende bien todavía cómo funciona el cerebro, por eso no lo hemos podido replicar, por eso no entendemos ciertas enfermedades neurológicas y no tenemos cura para muchas de ellas, pero vamos a tocar las bases y tocar obviamente los principios básicos para que a ustedes les quede súper claro este sistema. Vamos entonces con la definición tal cual. Bueno, el sistema nervioso pesa aproximadamente 2 kilogramos y ocupa 3% del peso corporal. Ahí pueden ver en esa imagen que el sistema nervioso se va a dividir en dos principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Una forma muy fácil de recordar cuál es una que viene en el SNEL de neurona, si se llama neuroanatomía, bueno, pues si no recuerdo mal es el SNEL de neuroanatomía, que te dice la parte que tiene hueso, que está protegida por hueso, es el sistema nervioso central. Todo lo demás es el sistema nervioso periférico. Y si ustedes ven el dibujo o incluso se tocan su cabecita y su espalda, se van a dar cuenta que solamente hay dos estructuras que tienen hueso. El cráneo que va a proteger al encéfalo. La forma más correcta de llamarla es encéfalo. Algunas veces le llaman cerebro, pero recuerden que el cerebro solamente es una porción. También está el cerebelo y hay otras estructuras ahí adentro, el puente, etcétera, el tronco encefálico. Lo mejor es llamarle encéfalo como tal y que sepan, luego hacen una traducción errónea del inglés, brain no es cerebro, brain es encéfalo, ¿vale? Cerebro tal cual es cerebrum, entonces que sepan que el nombre correcto es encéfalo y la parte de la columna que va a proteger a la médula espinal. Estas dos van a ser las estructuras principales, bueno, las únicas estructuras del sistema nervioso central.
Mientras que todo lo demás, todo lo que está fuera de ahí, va a ser el sistema nervioso periférico. Y aunque hay muchas cuestiones, muchas cosas que podemos hablar del sistema nervioso periférico, lo vamos a dividir en los pares craneales. Son 12 pares craneales. Si es que no se lo saben, busquen en YouTube Tusa de los pares craneales y en una sola canción se van a acordar de todos. Van a tener los nervios espinales, que son 31 nervios espinales, los plexos entéricos a nivel del sistema gastrointestinal. De hecho, el sistema gastrointestinal es tan enorme y ocupa una precisión tan eh, específica en sus procesos que hay una división entera del sistema nervioso para él, es el sistema nervioso entérico. Y los receptores sensoriales. Estos receptores son los que les permiten sentir, si alguien les sopla, sentir cómo les están soplando, si algo vibra, etcétera. El frío, el calor, todo esto lo va a interpretar los receptores sensoriales en la piel. La piel está obviamente llena de neuronas, de nervios y de receptores sensoriales, y esto va a permitir que tenga una conexión con el medio externo. Y entonces, si yo, por ejemplo, me pongo esto y está frío, pues entonces me doy cuenta automáticamente que está frío. Si está muy caliente, pues también retiro la mano, etcétera. Eso me va a permitir mi conexión con el medio externo, ¿vale? Y el sistema nervioso central es, digamos, una sola sección, pero el sistema nervioso periférico va a tener dos grandes eh, divisiones funcionales. Vamos a tener la entrada sensorial, ¿vale? También se le llama aferencias con A, aferencias. Estas van a estar dadas principalmente por dos sentidos, los sentidos somáticos y los sentidos especiales. Ustedes toda la vida desde la primaria han escuchado de los cinco sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la audición y la visión. Pero realmente aquí ya médicamente a nivel de salud no los dividimos así tal cual. Los sentidos somáticos van a ser todos los del tacto. Todos los relacionados con el tacto van a ser sentidos somáticos. El tacto tal cual, hay tacto fino y tacto grueso, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso. El tacto, la presión, que es, digamos, un tacto muy duro, que se te siente alguien o te empieza a hacer presión tal cual en la mano. El dolor obviamente por cuestiones físicas, porque hay otro tipo de dolor que es químico, pero bueno, el físico, la temperatura, la vibración, todo esto va a ser un sentido somático. Todo lo que ustedes imaginen en el tacto van a ser los sentidos somáticos. Y los sentidos especiales abarcan los cuatro extra que conocen, que son la visión, la audición, el gusto, el olfato y uno más para que sean cinco, nada más que no es el tacto, quiten el tacto de los sentidos especiales, el tacto no es un sentido especial, el sentido que nos falta es el equilibrio, ¿vale? El equilibrio también es un sentido especial y entonces esos van a darnos las aferencias, las entradas. Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando con ustedes y de repente empieza a sonar la alerta sísmica, pues obviamente, ¿qué pasa? Llega un estímulo externo, entra por la audición, un sentido especial, llega a mi cerebrito y yo como vivo en Ciudad de México sé lo peligroso que son los sismos aquí, entonces me bajaría rápidamente de mi edificio porque tuve una entrada del medio externo, que es el ruido, a mi medio interno, que es la audición. Si yo voy manejando y de repente se cruza un niño la calle, pues me llega del medio externo la visión. Llega el niño y se está cruzando, entonces tengo que frenar porque si no me voy a ir a la cárcel por a matar a ese pobre niñito, aunque no sea mi culpa. Seguramente saben que existe el homicidio culposo, que aunque no hayas querido, pues igual te vas a la cárcel. Entonces, eso es una cosa externa que llega a través de un sentido especial. Uno del tacto. Estoy en una fiesta y entonces alguien está platicando, está fumando, baja su cigarro, no se da cuenta que yo estoy al lado y me toca con su cigarro y me quema. Inmediatamente que tengo un estímulo externo a través de un sentido somático, la temperatura, me quema y entonces muevo mi bracito porque pues me está doliendo. Sea como sea que llegue la información, ya sea somática o especial, pues tenemos una aferencia, una entrada sensorial. El sistema nervioso central lo va a interpretar y dependiendo de lo que interprete va a dar una respuesta o no. En los ejemplos que les dije, entonces hay una respuesta. Escucho la alerta sísmica, me voy. Viene un niño cruzándose, freno, me están quemando, quito la mano. Pero puede que no tenga una respuesta. Por ejemplo, voy caminando por la calle y me doy cuenta que dos personas se están besando, pero ni las conozco, ni me interesa ver cómo se están besando, ni nada. Pues tal vez rápidamente llega ese estímulo visual, pero como es irrelevante para mí, pues
no hice ningún tipo de respuesta. Pero imagínense que ustedes van caminando por la calle y ven no a cualquier pareja besándose, ven a su pareja besándose con alguien más. Bueno, ese es un estímulo completamente diferente. Cuando vean al desgraciado o a la desgraciada ahí besándose con alguien más, pues entonces sí, esa interpretación del sistema nervioso central va a ser muy diferente a la de dos compas X besándose. Entonces, dependiendo de lo que ocurra, pues el sistema nervioso central va a dar una respuesta diferente. A veces no da respuestas, pero cuando las da, le llamamos salidas motoras o eferencias, ¿vale? Es la misma letra, pero con E. A veces les cuesta diferenciar de las aferencias de las eferencias. Acuérdense de la palabra exit en inglés, que significa salida. Bueno, asocien esta E con esta E, ¿vale? Las eferencias son las salidas, son las respuestas de información, son las salidas que da el sistema nervioso para dar una respuesta. Y estas respuestas se pueden dar a través de dos cosas nada más. No hay ninguna forma de dar una respuesta que no sea a través de esto. Músculos o glándulas. Solamente podemos dar respuesta a través de eso. Músculos o glándulas. Pero si recuerdan sus clases de músculo, hay tres tipos de músculo. El músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Y dos de ellos son involuntarios, yo no los puedo controlar. Mi corazón yo no determino cómo late, es un músculo involuntario. Mis intestinos yo no determino cómo se mueven, el músculo liso es involuntario. El único que puedo controlar y hacer lo que quiera con él siempre es el músculo esquelético. El músculo esquelético se considera una respuesta voluntaria, ¿vale? Y hay un sistema nervioso específico que controla al músculo esquelético, se llama sistema nervioso somático. Vayan haciendo las diferenciaciones porque hay muchas veces van a ver la palabra soma y se me van a confundir. Tenemos los sentidos somáticos, tenemos el sistema nervioso somático y ahorita vamos a ver que una parte de la neurona se llama soma. Entonces, vayan haciendo las diferencias para que no se me vayan a confundir. Son cosas diferentes. El sistema nervioso somático es el que controla el músculo esquelético. Cuando escucho la alerta sísmica y entonces me voy corriendo, pues ¿quién está corriendo? Mi músculo esquelético. Cuando meto un freno súper al fondo porque se atravesó un niño, es el músculo esquelético. ¿Y cuál es el otro ejemplo que les había dado? Bueno, como haya sido, hay respuesta por el músculo esquelético siempre y cuando sea voluntario, ¿vale? Si yo puedo responder de forma voluntaria, eso es un músculo esquelético a través del sistema nervioso somático. Pero hay respuestas que no puedo controlar yo. Es el sistema nervioso autónomo. En el ejemplo de que veíamos que tal vez su pareja ande besándose con alguien más, ¿qué va a responder inmediatamente? Su corazón se les va a acelerar rapidísimo y eso no lo van a determinar ustedes. Es una respuesta autónoma. El sistema nervioso autónomo se llama así porque es automático. No depende de ustedes, incluso aunque lo quieran controlar, no van a poder. Bueno, hay unos monjes budistas que sí se han hecho estudios que se ha demostrado que pueden controlar su frecuencia cardíaca, pero parece que estar 20 años en el Tíbet meditando, ¿vale? La mayoría de la gente no va a poder modificar al sistema nervioso autónomo. Entonces, se considera automático. El sistema nervioso autónomo se va a dividir en tres. El sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. El entérico es el de todo el sistema gastrointestinal. En él no nos vamos a meter mucho ahorita, nos vamos a enfocar sobre todo en el simpático y en el parasimpático. El simpático también se le conoce como el sistema de lucha y huida, porque es el que se activa en mecanismos de este estilo. Por ejemplo, si suena la alerta sísmica, eso va a ser una huida. Si freno porque atravesó el niño, pues me va a dar miedo, entonces también va a ser una respuesta, no tal cual de lucha y huida, no significa que solamente se activen esos dos momentos, sino en todos los momentos parecidos a la lucha y la huida. El estrés de matar a un niñito, pues obviamente también me altera y se activa el sistema nervioso simpático. El ver a su pareja besándose con alguien, pues obviamente también va a hacer que se reenojen y eso va a provocar que haya la respuesta del simpático. El simpático se compone de muchas cosas, pero prácticamente piensen todo lo que les pasa cuando están enojados. Se les acelera el corazón, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Si les toman la presión en ese momento, van a tener la presión elevada. Hay un aumento de la presión. Seguramente ninguno de ustedes cuando anda peleando o anda enojado o se acaba de espantar durísimo, le da ganas ni de hacer pipí, ni de hacer del baño, ni de defecar. Entonces se bloquea tanto al sistema urinario como al sistema digestivo. Y algo que seguramente también recordarán es que empiezan a hiperventilar. De hecho, el sistema nervioso simpático también es el del ejercicio y el del sexo.
Entonces, acuérdense qué les pasa cuando están teniendo sexo, cuando están haciendo mucho ejercicio, pues empiezan a hiperventilar. A eso se le conoce, bueno, específicamente es una broncodilatación. Se abre la vía aérea para permitir que entre más aire, porque como voy a luchar o huir o estar haciendo ejercicio o estar teniendo sexo, mis músculos necesitan tener mucha sangre con mucho oxígeno para poder producir energía. Por eso se abre la vía respiratoria, entra mucho más aire para poder mantener el ejercicio a través de estos músculos. Ya sea músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, todos van a ocupar oxígeno para hacer sus contracciones. El sistema nervioso autónomo obviamente no va a responder por el sistema del músculo esquelético porque ese es voluntario, va a responder por los otros dos. El músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, ¿vale? Seguramente muchos de ustedes recordarán cuando están haciendo un examen, a veces empiezan a sudar, se ponen nerviosos porque el simpático también es el de la ansiedad, ¿sí? También es el de la ansiedad. Y la ansiedad y el estrés y todos esos mecanismos juntos pues nos provoca sudoración, sus manitas sudadas, tal vez cuando están nerviosos también. Todo eso es por una glándula, las glándulas sudoríparas. Y por otro lado, tenemos al parasimpático. El parasimpático casi en todo, no en todo, pero casi en todo, hace la función contraria que el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, si el simpático acelera el corazón, pues el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Si el simpático inhibía a la orina y a la defecación, el parasimpático va a estimular a la orina y va a estimular a la defecación. El parasimpático se conoce como el sistema de digestión y reposo. Es el que se activa cuando uno está tranquilito, sin muchas preocupaciones, cuando le da el mal del puerco porque se acaba de atascar de comida. Todo lo que ocurre en ese momento es el sistema parasimpático. De hecho, seguramente a muchos de ustedes les anda el baño después de comer. Pues eso es digestión y reposo, es estimulación de la defecación, de la orina, disminución de la frecuencia cardíaca. Al inicio aumenta, sobre todo si se atascaron mucho de comida, así aumenta la frecuencia cardíaca para intentar llevarle sangre a los intestinos y que pueda digerir todo lo que se comieron, pero después se empieza a relajar, empieza a disminuir, produce broncoconstricción, cierra la vía aérea, obviamente hasta cierto nivel, si la cerrara completamente nos moriríamos, pero digamos de un diámetro normal lo disminuye. Y esto, pues, ¿por qué? Porque ustedes están tranquilamente reposando, no necesitan tanto oxígeno, no necesitan tanta entrada de aire, y entonces lo disminuye. Hay algunos procesos que les digo que son en conjunto, por ejemplo, en la erección y eyaculación del pene, ahí sí trabajan en conjunto, y algunos procesos muy específicos, pero en la mayoría de los casos van a provocar el efecto contrario. El simpático, por ejemplo, produce midriasis, que la pupila se haga grandota, el parasimpático miosis, que se haga chiquita, y así hay muchas funciones que van a estar en, digamos, una sube, el otro baja, uno activa, el otro desactiva, etcétera. Entonces vamos a tener que el sistema nervioso autónomo, recuerden, se bien simpático, parasimpático y entérico. Y todo esto, todo lo que vimos, ya sea por somático o ya sea por el sistema nervioso autónomo, todo esto es parte del sistema nervioso periférico y son las eferencias, ¿vale? Entonces recuerden, aferencias es la entrada sensorial, mis sentidos, y hay dos sentidos, el somático y los especiales. Se integra, dependiendo de si se necesita respuesta o no, la respuesta se va a dar a través nuevamente del sistema nervioso periférico, pero en las eferencias, también llamadas motoras, porque producen un movimiento en la mayoría de las ocasiones. Incluso la secreción de sudor es un movimiento, se está moviendo el agua de una porción a otra y les está sudando, entonces por eso se le llama motora. Y las respuestas pueden ser a través del sistema nervioso somático en el músculo esquelético o a través del sistema nervioso autónomo en su vía simpática, parasimpática o entérica, a través del músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. Muy bien. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones del sistema nervioso? Pues se van a dividir prácticamente en tres. La sensorial es la capacidad de sensar el medio externo y entonces lo sensa, lo integra en el sistema nervioso central, generalmente puede ser o en la médula espinal o en el encéfalo. Hay cosas que se integran inmediatamente en la médula espinal, como los reflejos. Los reflejos son respuestas tan rápidas que no, ni siquiera llegan al encéfalo y ya están respondiendo. Y hay otras que si llegan al encéfalo, se integran ahí y ya da uno una respuesta. Y si hay una respuesta, entonces va a ser una función motora, ¿vale? Di una respuesta a ese estímulo. Por darles otro ejemplo,
en el sensorial. Ustedes tienen mucha hambre, van caminando por la plaza y justo pasan al lado del Sonora Grill o del Porfirios o de cualquiera, del Fuego de Chao, de esos que hacen carne y huele rico. Pues va a llegar un estímulo que es un olor a su nariz, es el olfato, es una sensación externa a su medio interno. Lo integran, como ustedes tienen mucha hambre, dicen, y bueno, y suponiendo que coman carne, que no sean vegetarianos o veganos, dicen, ay, qué rico huele esta carne. Y entonces va a haber una respuesta, la respuesta va a ser salivación. Una glándula, las glándulas salivales van a empezar a salivar, ¿por qué? Porque se están preparando para comer. Y la saliva es importantísima para que puedan deglutir. Un día intenten, corran con la boca abierta un rato y hasta que se les seque, intenten comer algo así y van a ver que es dificilísimo comer sin saliva. Por eso es que empieza a salivar el organismo para lubricar y facilitar el paso de comida a través del esófago. Entonces, prácticamente cualquier ejemplo que piensen de su día a día, hay una función sensorial, hay una integración y hay una respuesta motora de todo lo que ocurre porque el sistema nervioso central pues controla prácticamente todo. Y el sistema nervioso va a tener dos células, bueno, más bien varias células, pero dos grandes divisiones de células que son las, digamos, más famosas. Las más famosas de todos, que todo el mundo conoce, incluso si no estudia algo de la salud, van a ser las neuronas. Aquí en esta imagen pueden ver una neurona, ¿vale? Obviamente esta es una neurona bonita para que la vean. Esta es una neurona real, la que veíamos aquí son neuronas reales, pero bueno, aquí en esta estructura vamos a ver que la neurona tiene tres estructuras clásicas. El soma, que el soma lo pueden imaginar como el circulito clásico de la célula con su núcleo. Una célula clásica ahí, si se lo imaginan, pues eso sería el soma, ¿vale? Pero la neurona no solamente va a ser ese circulito con su núcleo, va a tener unas prolongaciones que parecen como ramitas de árbol. Estas prolongaciones que están en el soma se conocen como dendritas, ¿vale? Y aparte va a tener una colita que sale igual del soma, larga. Esa colita se llama axón, ¿vale? Van a ser las tres estructuras principales de una neurona. Algo muy importante en la neurona es que va a poseer excitabilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de responder a estímulos eléctricos. Y recuerden, si es que no lo saben, ahorita lo vamos a ver, pero recuerden que la célula está llena, tanto dentro como afuera hay muchas cargas eléctricas. Por ejemplo, la célula está súper mega llena de potasio, que tiene una carga positiva. Afuera está súper lleno de sodio, que tiene una carga positiva. Y también acá hay cloro, que tiene carga negativa, hay calcio, que tiene dos cargas positivas. Y así hay un buen de cargas por todos lados. Y esas cargas, obviamente, son cargas eléctricas, que cuando hacen ciertos movimientos, pues es tal cual una corriente eléctrica, y eso va a hacer que la neurona responda. A esa capacidad de generar un impulso eléctrico se le conoce como potencial de acción. Potencial de acción, generalmente le llamamos potencial de acción neuronal, porque también los músculos tienen potenciales de acción. Entonces, para no confundirlo, le llamamos el potencial de acción neuronal, especificando que es el de la neurona, o a veces se le llama impulso nervioso para asegurar que estás hablando del sistema nervioso, ¿vale? Y algo importante, esto es una neurona, pero ustedes tienen miles de millones de neuronas juntas y hechas bola. Cuando hay muchísimos, pero muchísimos somas juntos, cada puntito que voy a dibujar es una neurona, entonces imagínense que hay aquí todas estas somas ahí pegados. Cuando tenemos muchísimos somas juntos, tiene un nombre específico. Si es en el sistema nervioso central, bueno, acá está. Si es en el sistema nervioso central, se le conoce como núcleo, ¿vale? Son núcleos, la acumulación de somas en el sistema nervioso central. Pero si ocurre eso mismo, nada más que a nivel del sistema nervioso periférico, ya no se llama núcleo, se llama ganglio, ¿vale? Por eso van a ver que muchos libros dicen que el término ganglios basales es un término erróneo, que están acá, porque deberían ser núcleos basales. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles terminológicos. Lo importante es que recuerden que el soma, muchos somas en el sistema nervioso central se conocen como núcleo y muchos somas en el sistema nervioso periférico se conocen como ganglio. Pero también, pues si hay muchos somas, va a haber muchos axones, ¿no? Muchas colitas saliendo. Cuando hay muchísimos axones juntos en el sistema nervioso central, a eso se le conoce como tracto,
en el sistema nervioso central. Por eso van a ver que hay tractos ascendentes y tractos descendentes. Cuando hablamos de eso son un buen de axones, ahí imagínense cables y cables y cables de los axones, pues subiendo o bajando. Si suben son ascendentes, si bajan son descendentes. Y cuando esa misma colección de axones está en el sistema nervioso periférico, ahí es cuando le damos el famosísimo nombre de nervio, ¿vale? Entonces, cuando ya está en el sistema nervioso periférico, muchas acciones a eso le llamamos nervios. Por eso van a ver que cuando salen de acá, le llamamos pares craneales o nervios craneales. A los nervios raquídeos se llaman nervios porque ya están en el sistema nervioso periférico. ¿Vale? Es importante que lo determinen y que lo identifiquen, sobre todo por el aspecto anatómico. Es lo mismo, ¿eh? Esa acumulación de axones y de somas, nada más cambia el nombre dependiendo de dónde estén. Y aquí pueden ver una neurona nuevamente real. Vean, aquí está el cuerpo neuronal o soma. Aquí se alcanzan a ver algunas dendritas. Y aquí se ve una cola claramente más gruesa que estos y más larga, que va a ser el axón. Las neuronas, esta neurona que les puse aquí es una neurona bonita, perfecta de dibujo para que la identifiquen bien y le identifiquen todas sus partes. Pero no siempre son así. Las neuronas tienen clasificación dependiendo de su función o dependiendo de su estructura. Ahorita vamos a ver la clasificación estructural, pero solamente vamos a ver tres, ¿vale? Porque hay más de 100 neuronas con base a la clasificación estructural, pero son tantas y es tan poco probable que las vean a todas que no nos vamos a meter en esos detalles, nos vamos a meter en las más comunes de todas. Uno es la neurona multipolar, que esa es la que acabamos de ver. Esto que están viendo aquí es una neurona multipolar. ¿Y por qué se llama multipolar? Porque, vean aquí el soma, vamos a tener un polo, se recuerdan un imán, hay un lado positivo y un lado negativo, entonces decimos que tiene dos polos, porque le sale una cosa positiva y le sale una cosa negativa. En este caso, cada salida del soma se considera un polo. Entonces, vean, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aparte le sale un axón, 11. Son un buen de salidas, cada una de forma independiente del soma. Son tantas que ya ni las contamos, le llamamos multipolar, porque tiene múltiples polos, múltiples salidas, ¿vale? Y entonces estas, vean, tienen muchas dendritas y un solo axón. La mayoría de las neuronas del sistema nervioso central, es decir, tanto del encéfalo, cerebro, etcétera, etcétera, como de la médula espinal, van a ser multipolares. Pero vean, también podemos tener neuronas bipolares. Las neuronas bipolares se van a llamar así porque solamente tienen dos salidas. Vean la gran diferencia. Acá tenemos un buen de dendritas, efectivamente, pero ¿cuántas salieron del soma? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Cuánto está saliendo del soma? Vean cómo del soma solo sale una dendrita. Ya después se dividen un buen de cosas, pero del soma como tal solo está saliendo una dendrita. Y está saliendo un axón. Uno más uno, pues son dos. Por eso son dos polos, por eso es bipolar, porque del soma, de la estructura del soma, solamente salen dos cosas y a eso le llamamos bipolar. Vean, estos se encuentran sobre todo en los sentidos especiales, principalmente en la retina del ojo, el oído interno y el olfato, la olfatoria del cerebro. Entonces se asocian mucho a los sentidos especiales. Y por último, tenemos a la unipolar. Vean aquí, solamente sale una cosa del soma. Está saliendo aquí y ya esta cosa forma el axón y del axón salen las dendritas. Pero vean cómo del soma, solamente de todo el soma, aquí no hay nada, aquí no hay nada, solamente salió una estructura. Entonces a eso le llamamos que tiene un polo, es unipolar. Y van a estar principalmente en el ganglio de la raíz dorsal, es decir, a nivel de la médula espinal, en los ganglios dorsales, en los ganglios de atrás. Ahí es donde van a estar sobre todo este tipo de neuronas. Y les digo que hay un buen de clasificaciones más, las de Purkinje, las piramidales y un buen de estructuras, pero no nos vamos a meter en ellas, ¿vale? Con que se acuerden de estas tres es más que suficiente. Y ahora, esa es la clasificación anatómica o estructural. Ahora vamos a ver la clasificación funcional. La clasificación funcional pues va a estar dada precisamente por las tres funciones que hablamos que tenía el sistema nervioso en el cuerpo.
A la que integra es la única que le cambiamos el nombre, pero las otras dos se llaman como se llama la función. Las neuronas que sensan se llaman neuronas sensoriales, ¿vale? Están sensando, ya sea pues en el somático o en los especiales, le llamamos sensoriales. A las que dan las respuestas le llamamos neuronas motoras o neuronas efectoras. También a estas se les llaman neuronas aferentes a veces. Entonces, son neuronas sensoriales o aferentes. Las que dan el efecto son neuronas motoras o eferentes. Y las que están en medio, que esta digamos la función integradora, no le vamos a llamar tal cual neuronas integradoras, se les conoce como interneuronas. ¿Por qué? Porque están inter, significa entre, están entre neuronas. ¿Qué neuronas? Pues entre la sensorial y la eferente o motora. Por eso se les conoce como interneuronas. Y aunque aquí están viendo tres neuronas, y a veces sí el complejo, el caminito solo tiene tres neuronas, hay muchas ocasiones que hay cientos de interneuronas aquí, ¿vale? Cientos antes de la sensorial y de la efectora. Pero bueno, este es un dibujo nada más fácil para que entiendan cómo va esto. Entonces, a eso les llamamos interneuronas. Vean, yo tengo un receptor sensorial, imagínense que me pico con un alfiler, me da un impulso nervioso, le avisa a mi neurona que está en medio, que es la interneurona, el sistema nervioso central con su función integradora, oye, te estás picando. En el momento en que me estoy picando, pues obviamente la respuesta va a ser quitar mi dedito, que eso sería a través de un impulso nervioso que llega a las neuronas motoras. Se llaman motoras porque ¿a dónde van a ir? Músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso o glándulas. En este caso, como voy a quitar mi dedito de donde me estoy picando, pues ese es un músculo esquelético. ¿Vale? Y ahora llegamos a las otras células muy importantes del sistema nervioso central, pero no tan famosas como las neuronas. A estas se les llama células de la neuroglía. Las células de la neuroglía son múltiples células y van a representar la mitad del volumen del sistema nervioso central, es decir, el 50% son neuronas y el 50% son todas las células de la neuroglía. Pero algo muy importante, son mucho más chicas que las neuronas. Si son más chicas y aún así tienen la misma cantidad en volumen, el mismo volumen, significa que estas están en mucha mayor cantidad, porque, por darles un ejemplo, pues si tengo esto es una neurona, y tengo esta cosita de aquí, que esto será una neuroglía, y tienen el mismo volumen, pues hay que tener todas estas aquí para tener el mismo volumen que mi sola neurona. Entonces, por eso es que, aunque tienen la misma cantidad en volumen, 50 y 50, hay mucha más neuroglía que neuronas. Hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo, si escuchan a un médico diciendo esto, ese médico ya está muy desactualizado, se consideraban solamente pegamento, se les llamaba el pegamento neuronal porque se creía que solamente estaban ahí para darle como estructura a la neurona. Actualmente se sabe que tiene una cantidad de funciones incluso probablemente más importantes a veces que la misma neurona, porque por ejemplo el astrocito puede llegar a hacer que las neuronas vivan o mueran. Entonces, así de importantes son estas células de la neuroglía. Son seis. Va a haber cuatro en el sistema nervioso central y va a haber dos en el sistema nervioso periférico. Vamos a irlas viendo una por una. Voy a ir un poquito rápido porque son un mundo, son infinitas, pero con el que más información les voy a presentar es la del astrocito, ¿vale? El astrocito se llama así porque tienen forma de estrella, de un astro. Por eso se llaman astrocitos. Y aunque van a ver que tienen un buen de funciones y ahí está todo, tomen una captura de pantalla, los que están pagando el curso pues después lo ven grabado. Pero algo muy importante, van a ayudar a formar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que como las neuronas, si las ves pero se mueren, pues si cosas de la sangre les pasan, igual se mueren súper fácil. Así que para evitar que nuestras neuronas se mueran tan rápido, la evolución, o Dios, en lo que ustedes crean, en lo que quieran, no importa, les puso una barrera ahí a la sangre. Esta barrera tal cual impide que las sustancias de la sangre pasen tan fácilmente a el sistema nervioso central. Y entonces, quienes participan en esta formación de la barrera son los astrocitos. Hagan de cuenta que con sus patitas, con cada una de estas prolongaciones que tienen,
Hagan de cuenta que está el vaso sanguíneo y como se me pueden salir cosas del vaso sanguíneo, porque el vaso sanguíneo tiene hoyos, recordarán que los vasos sanguíneos no son tubos, sino tal cual tienen hoyitos por diferentes lados, pues con su patita le tapa el hoyo y con la otra patita le tapa el otro. Y entonces muy, muy, muy difícilmente algo de la sangre va a lograr pasar al sistema nervioso central, a menos que por su estructura química pase las membranas celulares como si nada, y entonces atraviesa el astrocito como si no fuera nada. Pero la mayoría de las sustancias no van a poder atravesar y entonces la neurona se va a mantener en un estado adecuado, en un ambiente tranquilo, sin que haya tantos problemas. Una cosa que lo atraviesa como si no fuera nada, como si no existiera la barrera, es el alcohol. Por eso el alcohol tan rápido te altera la percepción y las funciones superiores y una serie de cosas, porque para el alcohol la barrera hematoencefálica es como si no existiera. Pero la mayoría de las sustancias no pueden atravesar la barrera hematoencefálica de una forma sencilla. También vean, durante el desarrollo embriológico secretan químicos que ayudan a regular el crecimiento y la migración neuronal, que las neuronas se vayan a donde tienen que estar precisamente para que funcionen de forma correcta. Mantienen un ambiente químico adecuado para que la neurona pueda estar tranquilita, generan y participan en el aprendizaje y la memoria. De hecho, hay un tipo de sinapsis que se llama sinapsis tripartita, no la vamos a ver aquí porque sí es un tema avanzado, pero hay una sinapsis en donde hay dos neuronas y un astrocito haciendo sinapsis y haciendo conexiones y una serie de cosas, e incluso se ha visto que el astrocito es capaz de regular a las dos neuronas, entonces tiene poder, por así decirlo, sobre las neuronas. Entonces el astrocito es una cosa muy loca. ¿Vale? Pero bueno, recuerden esto que les mencioné. Las otras son un poquito más sencillas, más rápidas. Vamos a tener a las células ependimarias o ependimocitos que van a crear el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? El líquido cefalorraquídeo es un líquido que anda circulando en el sistema nervioso central y ayuda precisamente a mantener un estado adecuado, un estado físico, un estado químico para las neuronas. La basurita que se genera se la llevan y entonces andan ahí haciendo. También funciona como se me fue el nombre, amortiguador. Si tienes algún tipo de traumatismo, pues el cerebro choca con una camita de agua, que es el líquido cefalorraquídeo. Obviamente depende del nivel de traumatismo, ¿vale? Si te dan con un bat, por mucha agua que tengas adentro, pues no va a funcionar. Pero, por ejemplo, en un deporte como el fútbol, que andan dando cabezazos, o en el fútbol americano, etcétera, pues ese nivel de agua puede llegar también ciertos niveles de traumatismo, pero bueno, puede llegar a detener el daño. Y después pasamos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman una cosa que se llama vaina de mielina, que la van a ver aquí. Bueno, aquí se ve bien, pero tal vez en la que les... Aquí, miren, estas cositas que ven aquí, esto no es parte del axón. El axón es la cosita que está aquí, que apenas se alcanza a ver. Aquí sí se ve bien, aquí sí se ve bien. Esas cositas que están ahí que parecen como celulitas independientes son grasa, ¿vale? Se le llama vaina de mielina. Pero esa grasita va a funcionar como un aislante precisamente para que cuando el impulso eléctrico vaya por aquí, ustedes saben, por ejemplo, bueno, no sé si sepan, pero se han visto que los cables tienen colores. Es muy famoso en las películas de corta el cable rojo o el azul para desactivar una bomba o algo así. Bueno, esos coberturas del cable, esos colorcitos que vemos en los cables, están ahí precisamente para que la electricidad no se difumine y no ande chocando con los otros cables y genere un corto. Seguramente han escuchado que los cables pelados, por eso son tan peligrosos, como están pelados, pues la electricidad fácilmente sale y si tú lo tocas te vas a electrocutar. Pues lo mismo ocurre con la neurona. Algunas neuronas, porque no todas, algunas neuronas van a tener esta cosita que se llama vaina de mielina y va a ser prácticamente grasa que va a estar aislando a la electricidad precisamente para que cuando pasen las cargas eléctricas del impulso nervioso no se pierda y siga el camino. Lo que yo quiero es que la electricidad vaya de aquí para acá. Pero si de repente se me pierde aquí, se me pierde acá, se me pierde acá y acá, pues ya nunca llegó el impulso aquí. ¿Y cómo me voy a comunicar con la estructura que quiero comunicarme? No podría. Entonces, para evitar eso, se genera esta envoltura de grasa que sirve como un aislante eléctrico y permite que el potencial de acción, el impulso nervioso, viaje sin ningún problema y aparte viaje muy rápidamente. ¿Quiénes crean esa grasita? Los oligodendrocitos, ¿vale? Los oligodendrocitos van a formar la vaina de mielina, pero eso sí, muy importante. Recuerden que esto es puro sistema nervioso central. Entonces, solamente la van a formar en el sistema nervioso central.
Y por último, la microglía. La microglía son células del sistema inmune, que también son células del sistema nervioso, van a ser fagocitos, ¿vale? Si una bacteria, un virus, alguna cochinada entra al sistema nervioso, estas son las que se van a ir a comérselo para intentar defenderte, obviamente, de esta invasión. Y ya en el sistema nervioso periférico vamos a tener las células satélite que van a rodear los somas, dan soporte, regulan el intercambio de materiales, etcétera. Y las células de Schwann que hacen exactamente lo mismo que el oligodendrocito, nada más que esto lo hacen en el sistema nervioso periférico. Y algo muy importante, el oligodendrocito es capaz de agarrar un buen de axones, de un buen de neuronas, de un buen de lados y mielinizarlas a todas. Entonces agarra un buen de neuronas por todos lados. En cambio, la célula de Schwann solo puede agarrar un axón. Solamente pueden volver a un axón y no pueden volver a nadie más. Bueno, pueden volver a más cuando no están mielinizados, pero cuando lo mieliniza, cuando está toda la capa ahí de grasa muchas veces dando vueltas, solamente puede agarrar uno, ¿vale? Pero esto es más o menos, no sé si entienden la referencia, no sé si han visto Bob Esponja, cuando Bob Esponja compite contra el Rey Tritón en hacer hamburguesas, y el Rey Tritón hace como 100,000 hamburguesas, y Bob Esponja nada más hace una, pero con mucho amor, y es la hamburguesa más rica, pues algo así pasa aquí. Como el oligodendrocito agarra tantas neuronas, realmente no se encarga de ninguna bien, entonces si una neurona se le pasa algo, se muere y ya no hay nada que hacer. Por eso el sistema nervioso central no tiene regeneración. Bueno, en algunas zonas sí, en el área olfatoria, en el hipocampo, se ha visto que puede haber regeneración. Pero en la gran mayoría de las ocasiones no hay regeneración en el sistema nervioso central porque los oligodendrocitos agarran a tantos axones que no cuidan bien a ninguno. En cambio, en el sistema nervioso periférico, como la célula de Schwann le está dando mucho amor a su axoncito, si tienes una lesión en el sistema nervioso periférico, sí se puede regenerar. También depende del daño, ¿vale? Si matas completamente a la neurona, pues no hay nada que hacer. Pero si lesionas el axón, como la célula de Schwann solamente está encargada de ese axoncito, se pone a ayudarlo, se pone a curarlo, le da mucho amor y puedes volver a recuperar una función en el sistema nervioso periférico, cosa que no pasa en el sistema nervioso central. Y bueno, déjame ir por un vaso con agua porque ya hablé mucho y muy rápido. Y bueno, estas acumulaciones, cuando son todo, o sea, cuando vemos toda la estructura, van a tener dos nombres igual famosísimos, no necesitan, eh, no necesitan, se me fue la idea porque me llegó una notificación. ¿Qué? Ah, sí, sí, no necesitan estudiar medicina para conocer estos nombres, la sustancia gris y la sustancia blanca. Y se llaman así, que realmente la blanca es más amarilla que blanca, pero bueno, se les llama así precisamente por la estructura que está ahí. El soma, le puse demasiadas animaciones a esto. El soma no tiene grasa, es una célula. Está ahí nada más la parte celular, es una membrana plasmática que no tiene mucha grasa a comparación de la vaina de mielina, ¿vale? Obviamente la célula ya saben que está hecha de puros fosfolípidos la membrana, pero a comparación de la vaina de mielina casi no tiene grasa. Entonces las acumulaciones de muchos somas van a formar esto, que es la sustancia gris. Todo esto que ven aquí y lo que ven aquí en la médula espinal que está en medio, aquí cambia. Todo eso son somas o axones no mielinizados, ¿vale? Acuérdense que les dije que no todos los axones tienen mielina. Los axones no mielinizados también pueden estar ahí, pero toda la parte mielinizada que está llena de grasa y por eso se ve más amarilla que blanca, que es lo que les comentaba, son la sustancia blanca, ¿vale? Toda la sustancia blanca son axones mielinizados. Y eso obviamente pues cuando roten por neuro o estén en una neurocirugía, ya lo verán probablemente, o cuando estén en patología y les den alguna estructura, ya lo verán ahí en vivo y a todo color. Pero bueno, es importante que recuerden que la sustancia gris son o puros somas o axones no mielinizados, mientras que la sustancia blanca es toda la parte mielinizada. Y tiene una distribución diferente en el encéfalo y en la médula espinal. En el encéfalo, la sustancia gris está en la periferia
y la sustancia blanca está en el centro. Mientras que en la médula espinal eso se invierte. La sustancia gris está en el centro y la sustancia amarilla está en la periferia. ¿Vale? Digo, sustancia blanca. La sustancia blanca, ya no diciéndole amarilla. La sustancia blanca está en la periferia. Muy bien. Ahora, vamos a la parte bonita, pero también que a veces se complica un poquito, así que aquí voy a ir más lento. ¿Cómo se generan las señales eléctricas en el sistema nervioso? ¿Y cuáles son las diferencias en estas señales eléctricas? Antes que nada, cabe aclarar que debemos de recordar el nombre que les dije hace rato, se van a llamar potenciales. Pero hay dos tipos de potenciales. El que vimos se llama potencial de acción. El potencial de acción se usa para comunicarse en distancias muy largas. Por ejemplo, este buen hombre está agarrando una plumita y la sensación de esa pluma, la dureza, la temperatura, etcétera, pues tiene que viajar hasta el encéfalo. Pues eso es una distancia muy larga, ¿vale? Acuérdense que estamos hablando de células que no se ven a simple vista. Entonces, para poder hacer ese tipo de comunicación, ocupamos potenciales de acción. Pero a nivel del dedo, tal cual, la distancia que hay entre esto y mi dedito, pues es lo mínimo posible. Y ya se genera aquí un potencial que le va diciendo a mi dedo precisamente algunas de las características de la pluma o de este, bueno, no sé cómo se llama esto, pomada para los labios, dice, que es como lo labio y así, un bálsamo creo que se llama. Entonces, eso pues está a mi nivel de mis deditos, ahí mismo en el contacto. Cuando son distancias tan cortas, les llamamos potenciales graduados. Es nada más casi, casi con lo que tienes contacto de forma directa. A eso se le conoce como potencial graduado. Y vean, entonces yo tengo un potencial graduado aquí, chiquitito, pero cuando ya lo quiero generar, bueno, y está por colores. El chiquitito azul, vean cómo dice potencial graduado. Cuando ya le quiero avisar hasta el encéfalo lo que vamos a hacer, pues eso es un potencial de acción. Y la respuesta también es un potencial de acción, porque le mando una respuesta desde acá y le digo, quiero escribir hola. Pues para que mis músculos se muevan de la forma correcta, lo tiene que decir mi sistema nervioso central y nuevamente la distancia de acá hasta mi dedo. Esos son potenciales de acción. Distancias largas, potenciales de acción. Distancias cortas, potenciales graduados. Pero ahora sí, ¿cómo caramba le hace la neurona para poder hacer este tipo de estímulos? Bueno, hay un concepto que a veces cuando se los explican tan mal o tan rápido, tan complejamente, que casi a nadie le queda claro. Muchos de los alumnos que yo he tenido ya terminado la carrera no saben qué caramba es el potencial de membrana. Entonces, vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. La forma más sencilla posible que yo he pensado es, acuérdense lo que les dije hace rato. La célula adentro, a eso le llamamos medio intracelular, va a estar súper llena de potasio, ¿vale? Mientras que afuera va a estar súper lleno de sodio. Y hay muchas moléculas más, pero ahorita no nos vamos a meter en esos detalles porque si no se va a hacer más complejo esto. Ahorita nos vamos a enfocar en el sodio y el potasio. Según las leyes de la física, específicamente de la electrodinámica, nos va a decir que cualquier sistema con cargas, siempre adentro y afuera, debe de equilibrarse en cero milivolts. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen un sistema, obviamente esto es mi célula, ¿vale? Pero lo hago cuadrado para que lo entiendan tal vez más fácil. Y tiene 5 cargas positivas, eso significa que afuera va a tener que haber 5 cargas positivas. ¿Para qué? Para que cuando yo saque la diferencia, 5 menos 5 siempre me dé 0 milivolts. 0 milivolts. Porque aquí tenía una carga, dos cargas, tres cargas, cinco cargas, pero menos las 5 de afuera, pues me dan 0. Si tuviera 10, afuera tendría que haber 10 para que cuando yo lo reste 10 menos 10 me dé 0. Si yo tuviera 5 cargas positivas y entonces hubiera 5 cargas negativas, afuera tendría que haber 5 positivas y 5 negativas, ¿vale? Lo que establece esta ley, que se cumple en prácticamente la mayoría de los sistemas cerrados, no vivos, es el número de cargas que tenemos adentro se va a equilibrar con el de afuera. Total, que si tú las sumas y las restas, siempre te va a dar 0. Eso tendría que ocurrir en un sistema, les repito, no vivo.
en un sistema físico electrodinámico. Pero pues la célula está viva, entonces no cumple con las mismas características de este sistema que mencionamos teóricamente. La neurona y la mayoría de las células, pero bueno, nos vamos a enfocar en la neurona, recordarán que la membrana plasmática, pues son fosfolípidos, muchos fosfolípidos, su glicerol y sus dos patitas de ácidos grasos, y ya saben todo ese rollo. Pero dentro de los fosfolípidos también suele haber proteínas. Unas proteínas que pueden ser grandototas y atraviesan toda la membrana celular y les llamamos proteínas integrales o proteínas transmembrana porque atraviesan toda la membrana. Y esas proteínas pueden funcionar tal cual como canales, es decir, hacen un espacio que conecta el medio extracelular con el medio intracelular y entonces las sustancias pueden pasar por ahí. Pero la mayoría de los canales están cerrados. Aquí tiene una compuerta. Y entonces, aunque mi sodio quiera entrar, no puede, porque aunque hay un canal, pues está cerrado. Tienen que pasar ciertas características para que ese canal se abra. Pero de manera normal, que le llamamos en reposo, el simple hecho de que la neurona esté ahí existiendo sin que la estimulen, sin nada, por el simple hecho de estar ahí viva, estos canales van a estar cerrados, no van a dejar que se abran. Y hay canales de cloro que también van a estar cerrados. Y hay canales de magnesio y un buen de canales, ¿vale? Pero todos o casi todos están cerrados. Pero por una característica de la neurona y de las células eléctricamente excitables, resulta que tiene canales de potasio, pero esos canales de potasio no tienen puerta, están abiertos todo el tiempo. Y si ustedes recuerdan un concepto básico de fisiología que se llama difusión, la cual dice que las sustancias se mueven de donde hay más sustancia a donde hay menos sustancia. Bueno, la definición exacta es de donde hay mayor gradiente de concentración a una zona de menor gradiente de concentración. Pero significa eso, las cosas se mueven de donde hay más a donde hay menos. Si aquí está lleno de potasio y aquí no hay potasio, pues según la difusión, las cosas se mueven de donde hay más a donde hay menos. Entonces el potasio se le empieza a salir a la neurona porque los canales de potasio están abiertos, de hecho se les conoce como poros de potasio, ni siquiera se les llama canal, se les conoce como poros porque están abiertos todo el tiempo. Y el potasio se empieza a escapar. Entonces, si regresamos a nuestro sistema que era perfecto, cuando tenía 5 cargas positivas acá afuera y 5 cargas positivas acá adentro, pues resulta que empieza a haber un problema porque las cargas positivas de adentro, que son mis potasios, se empiezan a escapar. Entonces se salen una carga positiva para acá, otra para acá, otra para acá, y entonces ya salieron 3 y solamente se quedaron 2. Si ustedes hacen la resta que hacíamos hace rato, 5 menos 5, 0, ya no les va a dar 0. 2 menos 5 sodios y 3 potasios que se agregaron, 8. 2 menos 8 les da igual a menos 6. Eso ya es un número negativo. Y ese es el voltaje de la neurona. Ustedes van a ver que una neurona tiene menos 70 milivolts. Y muchas veces se les complica entender por qué caramba la neurona es negativa si está atascada de potasio. Pues, aunque tiene muchísimas cargas positivas, se le están saliendo muchas también. Y entonces, si ustedes agarran lo que está fuera de cargas positivas y lo restan de lo que está dentro de cargas positivas, resulta que la membrana, la parte interna, es más negativa que la parte externa. Es decir, sí es positiva, ¿vale? Sí es positiva la neurona, pero comparado con la parte externa tiene menos cargas positivas que la parte externa. Entonces por eso la consideramos como negativa, específicamente menos 70 milivolts. Si algún día les preguntan quién determina el potencial de membrana en reposo, el simple hecho de que la neurona está existiendo, ¿por qué caramba está negativa? Es por el potasio, porque el potasio se le escapa. Es como si yo agarrara estos pesitos y entonces me los meto a mi bolsa, bueno, no sé si ven, ahí está, los meto a mi bolsa y resulta que mi bolsa tiene un hoyo, entonces yo llegué aquí con 10, 15, 25, 27 pesitos, los metí a mi bolsa y voy caminando y había un hoyo y ya perdí mi dinero. Pues hagan de cuenta que eso le pasa a la neurona, está llena de potasio, pero como tiene hoyos de potasio se le salen, entonces al final se queda negativa.
específicamente se queda con menos 70 milivolts. Por eso la neurona es negativa, por eso siempre iniciamos en menos 70 por esa pérdida de potasio, ¿vale? Este potencial es acuérdense, es el simple hecho de existir. Entonces le llamamos potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo es menos 70 milivolts. Ahí empieza. Y si ustedes no hicieran nada, esta porque le dieron un estímulo, y pueden ver que dice estímulo. Pero si ustedes no hicieran nada con la neurona se quedaría así para siempre. Menos 70 milivolts sin que nadie la esté molestando. Pero cuando dan un estímulo, ese estímulo cambia el potencial de membrana. Ya no le llamamos en reposo porque ya le estoy metiendo un estímulo. Es el solamente potencial de membrana. Y eso puede generar un potencial de acción o puede generar un potencial graduado. ¿De qué va a depender? De qué tan grande sea el estímulo. Si ustedes le dan un estímulo chiquitito, generalmente se alza a menos 65, menos 60 y vuelve a bajar. A eso le llamamos potencial graduado. No genera un verdadero potencial de acción. Pero siempre que cualquier estímulo supere los menos 55 milivolts, y ahorita más adelante vamos a ver por qué son menos 55, que también es otra duda muy importante en la vida, pero bueno, ahorita nada más acuérdense que es menos 55, siempre que supere el menos 55 milivolts, siempre, el 100% de las ocasiones de toda la existencia, se va a generar un potencial de acción, ¿vale? El potencial de grandes distancias. Es por esta razón que también van a ver que al potencial de acción se le conoce como el fenómeno de todo o nada. O pasa o no pasa. Si nunca llegas al menos 55, nunca pasa. Y si llegas al menos 55, el 100% de las ocasiones va a pasar. No hay un término intermedio, no es como que medio se hizo, medio no se hizo, no. El potencial de acción se hace o no se hace. Abajo de menos 55 jamás lo vas a hacer. En menos 55 para arriba, el 100% de las ocasiones lo vas a hacer. Aquí tristemente tengo mi biblioteca, no les puedo explicar eso como en un salón, pero el ejemplo que siempre les pongo es con el apagador de la luz. El apagador de la luz, tú lo apagas y está apagada la luz. Y lo empiezas a adelantar tantito, tantito, empieza a presionar, y llega un momento en el que la luz se prende de golpe. No es como que el foco medio se prende o como que están ahí a un 30% de su capacidad, ¿no? Cuando llegas a ese movimiento del interruptor, automáticamente se prende la luz. Eso es lo mismo en el potencial de acción. No hay un 30% de potencial de acción ni un 70% de potencial de acción. En el momento en el que alcanza el menos 55, 100% de las ocasiones se va a generar un potencial de acción. Por eso también se le conoce como ¿qué? El efecto de todo o nada o el evento de todo o nada. Y ahora, ¿de qué va a depender este potencial? Pues obviamente de mis canales. Yo les hablé de los canales de potasio, pero les dije que hay un buen de canales más. Ven, tenemos canales que se abren y se cierran de forma aleatoria. Por ejemplo, los canales de potasio que a veces están cerrados y en muchas ocasiones están abiertos. También tenemos los que se abren ante un estímulo químico. Por ejemplo, ¿por qué creen que la carne le sabe a carne y el mango a mango? ¿Nunca se han puesto a reflexionar por qué tienen sabores distintos? Pues porque los químicos que entran en la lengua son interpretados de forma diferente por el sistema nervioso central. Ciertos químicos abren ciertos canales en la lengua que le mandan una señal al sistema nervioso y otros no los abren, abren otros canales. Pues a eso le llamamos un estímulo químico, ¿vale? El estímulo químico va a abrir el canal. También tengo forma de abrir mecánicamente a los canales. ¿Por qué creen que pueden sentir la presión? Porque cuando agarro mi dedo y deformo mi piel, esa deformación de las membranas celulares de estas células que estoy presionando, abren los canales. Estaban cerrados y por eso yo no sentía el tacto de nada. Me tocan, esa deformación abre canales y empieza a haber flujo de corriente eléctrica que le avisa a mi cerebro, te están tocando. Y tenemos los del menos 55 milivolts. ¿Por qué caramba específicamente en menos 55 milivolts la neurona genera un potencial de acción? Pues porque hay unos canales que se llaman canales dependientes de voltaje. Dependiendo del voltaje de la membrana celular, se van a abrir o se van a cerrar. Y resulta que los que generan el potencial de acción son los canales de sodio. Unos canales de sodio dependientes de voltaje, que justo se abren en menos 55 milivolts. Y entonces cuando tú le abres de golpe, porque llegaste a los menos 55 milivolts, canales al sodio, recuerden lo que hablamos de la difusión.
El sodio, al estar tan concentrado afuera, si yo le abro canales, se va a mover de donde hay más a donde hay menos. ¿Cuánto sodio hay en la neurona? Casi nada. Entonces, cuando tú llegas al menos 55 y estos canales se abren de golpe, porque ese es el voltaje en el cual se abren los canales de sodio dependientes de voltaje, el sodio entra de forma masiva. ¿Y qué carga tiene el sodio? Positiva. Por eso van a ver que el estímulo, al generar ahí borré el que no era. Al generar un potencial de acción, se va a ir hasta súper, bueno, aquí ni siquiera lo dibujan, pero se va hasta súper arriba, aproximadamente, dependiendo de la célula, más 10, más 20, más 30, porque de golpe le entra una cantidad enorme de sustancias positivas. Ya borré mis cajitas, pero bueno, acuérdense de las cajitas que estaban acá, aquí había, nada más voy a poner un 8, 8 positivas y aquí había 2 positivas, pues si de repente le abro canales al sodio, ¡pum! Se mete de golpe y ahora aquí hay 10 cargas positivas, por eso se vuelve tan positiva a comparación del medio extracelular. Ya llevamos una hora y sé que este tema es muy complejo, así que les voy a dar 10 minutos para que reflexionen sobre la vida y la existencia y nos vemos aquí a las 9:20.
Muy bien, pues continuemos. A este potencial, que es sí, exacto, este voltaje de potencial, que es el potencial en el cual inicia el potencial de acción, le llamamos potencial umbral, ¿vale? El potencial umbral son menos 55 milivolts y justo hace referencia a que es el umbral en el momento en donde se da o no se da el potencial de acción. El momento en donde usted está moviendo su interruptor y se prende la luz, si no se prende, pues ese es el momento umbral, ¿vale? Aquí el momento umbral es menos 55 milivolts, que lo van a ver aquí punteado porque es el momento en el cual si se supera ese umbral o llegamos al umbral, generamos el potencial de acción. Muy bien. Ahora, bueno, esto me adelanté y se los expliqué antes, pero bueno, tenía que ver con eso, ¿vale? Con que está la membrana celular, tenemos las cargas afuera y adentro, pero como el potasio se me está saliendo de forma constante, si ustedes ponen un electrodo en la parte externa y un electrodo en la parte interna, como hay menos potasio adentro comparado con las cargas positivas de afuera, pues por eso tenemos un menos 70 milivolts, ¿vale? Ese es nuestro potencial de membrana en reposo. Y va a haber diferentes factores, pero el principal, les repito, es la salida de potasio, es del que da el potencial de membrana en reposo. Hay cosas que van a modificar este potencial, pero el potencial de membrana en reposo principalmente está dado por el potasio. Esto se demostró hace años que es falso, pero bueno, por si algún día alguien se los dice, sepan ustedes que no es cierto, que les van a decir que por las cargas de las proteínas y por los fosfatos es por eso que el medio intracelular es negativo. Eso es completamente falso porque aparte la parte de afuera está llena de cloro, que son igual un buen de cargas negativas, que se compensan con estas cargas negativas. Entonces, no hagan caso. La principal razón por la que la membrana es negativa es porque se le sale el potasio, ¿vale? El potencial de membrana en reposo está dado por el potasio. Y lo que les decía, los potenciales graduados son pequeños cambios en el potencial que no llegan al umbral. Si esto se va para abajo, porque te puedes volver más negativo, a ese se le llama potencial graduado hiperpolarizante, que cuando, hagan de cuenta, cuando estamos en el nivel normal, el menos 70, cualquier cosa que se vaya para abajo de menos 70, le llamamos hiperpolarización. Polarización, ¿vale? No voy a escribir más porque con el mouse es un rollo, pero bueno, hiperpolarización. Y si se sube, a eso le llamamos despolarización, ¿vale? Entonces, por eso el potencial que hace que baje un poquito más se le llama potencial graduado hiperpolarizante. ¿Qué podría hacer que se baje esto? Pues que de repente se te sale todavía más potasio. Se te sale todavía más potasio, pues perdiste más cargas positivas, se te puede hacer un poquito negativo. O que por alguna razón se abren canales de cloro y el cloro empieza a entrar, pues el cloro tiene cargas negativas. Entonces, si el cloro te entra, pues al tener un poquito más de cargas negativas, pues también te vas a volver más negativo, ¿vale? Hay diferentes razones por las que puede ocurrir esto, pero el punto es que si se va la negatividad y es poquito, le llamamos potencial graduado hiperpolarizante. En cambio, cuando va para arriba, pero sin alcanzar el menos 55, ven aquí cómo se queda el menos 60, le llamamos potencial graduado despolarizante. Pero lo importante es que mencionen el graduado, porque si no ya sería un potencial de acción. Un potencial graduado despolarizante. Subió un poquito. Aquí puede ser, por ejemplo, que por alguna razón empiece a entrar sodio, pero poquitito, poquitito sodio, pues esas cargas positivas extras, pues van a hacer que esto se vuelva un poquito más positivo. Pero como entró muy poquito sodio, pues no llegó a ser un potencial de acción. Y lo que les decía hace rato, si aplicas un poquito de presión, por ejemplo, si tocas apenas, así apenitas te estás tocando, eso es un potencial graduado, casi casi apenas si lo sientes en la zona. Ya si te aprietas duro, pues eso ya genera un potencial de acción, ¿vale? Porque ya estás apretando muy duro y está entrando mucho potasio. Estos potenciales graduados se pueden dar separados o se pueden dar juntos. Vean, aquí tenemos tres potenciales graduados con diferente fuerza. Uno que apenas si alza el voltaje, vamos a suponer que llegó al menos 65. Uno que ya llegó casi a menos 60, vamos a poner menos 58. Y uno que, menos 58, digo menos 58, menos 62, si no estaría más arriba, menos 62. Y uno que ya aparece, bueno, mi línea está medio chueca, pero que ya parece que superó esta, y sí vamos a ponerle menos 58. ¿Vale? Pero vean cómo ninguno llega a menos 55.
todos son potenciales graduados. Pero si hay una separación, yo di un estímulo, dejé un espacio, di otro estímulo más fuerte, pero dejé un espacio, di otro estímulo y sigue siendo más fuerte, pero no pasa nada. Pero si yo los acerco, si yo doy este potencial seguido de este casi casi en tiempo, vean, lo que hubiera ocurrido por separado son las líneas punteadas. Hubiera llegado aquí, me hubiera bajado, o hubiera dado un estímulo 2 y me hubiera bajado. Pero cuando los doy muy cerca en tiempo, vean cómo el primer potencial todavía ni baja cuando ya le di el otro estímulo y vuelve a subir. A esto se le llama sumación. Tú puedes sumar estímulos y si sumas varios, pues sí puedes llegar al menos 55 milivolts y generar un potencial de acción. ¿Vale? Vean aquí cómo tampoco se alcanza el menos 55, pero el ejemplo es para que vean que existe la sumación. Tú puedes sumar los potenciales. Cuando ya diste un estímulo potente, ahora sí aparece el potencial de acción. Vean la gran diferencia. Ustedes podrían decir, pero si es la misma gráfica, es la misma imagen. No, vean cómo aquí estamos en menos 60, menos 60, menos... Ah, bueno, aquí no viene. Menos 60. En cambio, acá vean hasta dónde estoy llegando en más 30. Es decir, los potenciales graduados serían como de este tamañito. Vean la comparación que hay con el potencial de acción. El potencial de acción tiene diferentes momentos, pero se resume muy fácil. Das un estímulo y ese estímulo por alguna razón empieza a provocar que entren cargas positivas. Como veíamos acá, puede que entre un poquito de sodio, un poquito de calcio, algo positivo, pero entra. Si entra lo suficiente para llegar al menos 55 milivolts, acuérdense que en el menos 55 milivolts es el voltaje en el cual los canales de sodio dependientes de voltaje se abren de golpe, de forma masiva. Si todos los que están, ¡pum!, se abren, pues de repente entra una cantidad increíblemente grande de sodio. A esa entrada de sodio masiva le llamamos despolarización. Entra tanto sodio que vean hasta dónde se va la membrana, el potencial de membrana. Hasta más 30 porque le entró una cantidad increíblemente grande de sodio. Aquí esta imagen me gusta muy porque se los explica tal cual por colores. Vamos a ir color por color. El moradito es el potencial de membrana en reposo. Los canales de sodio están cerrados de voltaje porque no hemos llegado al menos 55 y los canales de voltaje de potasio también están cerrados porque al igual que lo que veíamos acá, acuérdense que vimos que hay canales dependientes de voltaje como estos de potasio, pero hay unos canales que se abren nada más por lo que sí. Esos son otros canales de potasio, ¿vale? Hay canales de potasio que pueden ser mecánicamente activados, químicamente activados, eléctricamente activados o simplemente se abren y se cierran. Entonces, los que dan el reposo no son de voltaje. Los que dan el reposo están abiertos nada más porque sí. Entonces, vean, eso provoca que estés en menos 70. Cuando das el estímulo, les digo, puede haber muchas cosas, por eso aquí ni nos lo definen. Pueden ser muchas cosas las que empiezan a volver positiva la célula, pero bueno, el punto es que empieza a volverse positiva. Llega a menos 55 y ahí inicia la fase despolarizante, en el cual los canales de sodio se abren de golpe y entonces como se abren de golpe, pues entra una cantidad enorme de sodio. Pero de la misma forma que el voltaje los abre, cuando llegas a cierto voltaje se cierra. Por darles un ejemplo, ustedes tienen cargadores de su celular que si se han puesto a ver tienen un voltaje específico. Si tú le metes un super voltaje, puedes freír tu celular. Entonces, eso es un problema. Por lo cual, algo así le pasa a la célula. Cuando llega a tanto voltaje, hagan de cuenta, no es así, ¿vale? Pero para que se les haga fácil de entender, hagan de cuenta que entran en cortocircuito estos canales de sodio que se abrieron en menos 55. Y en ese momento se inactivan, completamente se inactivan. Dejan de permitir la entrada de sodio. Ya se frieron, se freíron. Sí, sería la palabra correcta, se frieron, ¿vale? Se desactivaron, están completamente muertos. Entonces deja de entrar sodio. Pero resulta que en este voltaje, en el más 30, más 10, más 20, dependiendo de la célula, se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Estos canales de potasio dependientes de voltaje, pues ¿qué quedamos que decía el potasio? Como el potasio... Ah, ya borré mi dibujo. Bueno, como el potasio está súper concentrado aquí adentro,
Si tú de repente le abres canales de golpe, igual que con el sodio, va a ser exactamente lo mismo, nada más que al revés. El sodio entraba, el potasio se sale de golpe, así de golpe empiezas a perder una cantidad enorme de cargas positivas. Eso va a provocar que el voltaje vuelva a caer, porque estás perdiendo, aquí déjenles pongo, era una entrada de sodio, aquí es una salida de potasio, porque estás perdiendo unas cantidades enormes de potasio. A esta fase se le conoce como repolarización. Y de hecho, si se ponen a pensar, los nombres tienen ese nombre porque son los polos. Cuando estabas en reposo tenías un polo negativo, el de menos 70 milivolts, y un polo positivo afuera. Tienes dos polos. Cuando se llena de sodio la célula, los dos son positivos, por eso se llama despolarización. Significa que quitaste el polo, despolarizaste, ya no hay polos porque ya los dos son positivos. Por eso ese momento se llama despolarización. Cuando se te sale el potasio y vuelves a la negatividad, pues vuelves a formar dos polos. Por eso se llama repolarización, porque repolarizaste, volviste a formar los dos polos iniciales. Se te salió tanto potasio que se volvió a la negatividad. Y a veces se sale tanto que te vas todavía más abajo. Este súper mega negativo, vamos a hacerlo así, súper mega grueso para que se vea que está súper negativo, comparado con el positivo. Bueno, hay una hiperpolarización, es un polo extremadamente poderoso. Es una hiperpolarización, ¿vale? Pero la hiperpolarización solo se ve a la negatividad. Entonces, cuando eres más negativo que el potencial de membrana en reposo, decimos que te hiperpolarizaste. Si estás en menos 75, menos 80, menos 95, bueno, menos 85, me salté aquí uno, menos 90, todos esos son voltajes más negativos que el voltaje en reposo. Todos esos momentos decimos que estás hiperpolarizado porque estás muy negativo. A veces la neurona se le pasa un poquito y se hiperpolariza, pero bueno, después de un ratito vuelve a su potencial de membrana en reposo. Y vean que aquí dice periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Ahorita los vamos a ver, pero acuérdense del nombre. Nada más acuérdense que en estos dos es el absoluto y en este es el relativo. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué caramba es eso. Pero bueno, entonces acuérdense, la fase despolarizante es por la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje, menos 55, y la fase repolarizante es por la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, de un voltaje extremadamente positivo como más 10, más 20, más 30. Y un potencial de acción, esto es importantísimo que no se les olvide nunca, siempre tiene la misma magnitud. Es decir, si tú generas un potencial de acción, siempre va a tener, vamos a suponer, este tamaño. No importa si lo generaste con un pellizquito o si lo generaste con un martillazo, con muchísima más fuerza. Va a ser, bueno, este me salió todo chueco, pero imagínense uno exactamente igual que el otro, es decir, tenía que haber sido así más o menos. Siempre va a tener, aquí se ve perfecto, siempre va a tener la misma estructura. Nunca va a haber un más 100 de voltaje o un más 70 o de repente se va a ir a menos 200 el voltaje. Eso nunca va a pasar. Siempre van a tener la misma característica. Pero entonces, ¿cómo le hace la neurona para diferenciar entre un pellizquito y un martillazo? Va a ser la frecuencia. Eso es lo que va a ser la diferenciación. Yo me toco así con mi meñiquito apenas y me rozo la piel. Bueno, eso seguramente solamente me va a dar un estímulo graduado, este chiquitito. Yo me pellizco ya con fuerza para que lastime. Pues obviamente eso ya genera un estímulo que superó el umbral y me generó un potencial de acción. Ya le está avisando a mi cerebro, oye, algo te está doliendo ahí. Pero si te meten tremendo martillazo en la mano, no es que se genere un super mega potencial de acción, sino lo que se va a generar son muchos potenciales de acción. A esto le llamamos tren de estímulos o tren de potenciales de acción, porque son uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso le está avisando constantemente al cerebro que el impulso es mucho mayor. Entonces, no es que cambie la magnitud, no es que cambie el tamaño del potencial de acción. El potencial de acción siempre es igual, pase lo que pase. Pero lo que va a cambiar es la frecuencia. Aquí que fue un super mega estímulo, se van a generar uno tras otro potenciales de acción y entonces le van a avisar al cerebro que eso sí dolió bastante y que estás ahí con un martillazo. ¿Vale? Así es como diferencia la neurona los diferentes mensajes y los diferentes estímulos. Por eso es capaz de diferenciar un toque mínimo, un pellizco y un martillazo, porque
dependiendo de la frecuencia con la que genera estímulos de acción, de estímulos, perdón, potenciales de acción, va a tener la interpretación a nivel cerebral. O espinal, también puede ser a nivel de médula espinal. Por cierto, esto no se los mencioné, se los debía haber dicho al inicio de la clase, pero si les gusta, si les parece bueno, si les parece que están aprendiendo, porfa, tómenle captura de pantalla en cualquier momento o hagan un mini videíto de la clase, suban a su historia, etiquétenme, porque eso me ayuda a llegar a más gente y obviamente me ayuda a seguir creciendo en las redes. Muy bien, sigamos. Vean aquí, esto nos resume todo, ¿vale? Pero nos lo resume solamente con los canales. Vean, en un estado en reposo, yo tengo mi canal de potasio abierto, por eso el potasio se me está escapando, y mi canal de sodio cerrado, por eso está negativo en -70. Cuando despolarizo, vean cómo el canal de sodio, bueno, aquí nos está enseñando el de voltaje, pero imagínense el de potasio, ahí está saliendo aquí el potasio. Muy bien. Aquí el de sodio se abre y entonces empieza a entrar una cantidad masiva de sodio. Por eso se despolariza. Ahora sí, como estos son los de voltaje de potasio, en este momento se abren los de voltaje de potasio y se empieza a escapar el potasio. Por eso es la fase de repolarización. Y esto se mantiene hasta que vuelve a la normalidad, hasta que vuelve al estado en reposo. Y obviamente vean algo muy importante que va a ser importante para los periodos refractarios. Vean cómo el canal de sodio tiene dos formas de cerrarse. Tiene tal cual una puerta que se llama puerta de cierre o mecanismo de cierre, pero tiene una como bolita aquí que en reposo no está unida, que es el mecanismo de inactivación. Y vean cómo acá se inactiva. Es muy diferente a que esté cerrado, a que esté, a que esté inactivado. Por eso aquí ven que dice, están cerrados, cerrados, y en cambio acá ya dice inactivos. Y vean cómo cuando están inactivos es cuando tenemos un periodo refractario absoluto. Y cuando están cerrados, bueno, aquí debería decir están cerrados, ya es un periodo refractario relativo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre ese y el otro. Vean acá, es otra vez la misma imagen, pero si tú das un estímulo muy, 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 muy fuerte aquí, imagínense, estaba en mi pellizco y de repente le das un martillazo, en ese momento, en el momento específico, obviamente después de un tiempo por la lesión y por la inflamación, una serie de cosas va a empezar a doler, pero en ese momento no puedes volver a estimular a la neurona. La neurona no puede sentir otro potencial de acción, porque en ese momento el canal de sodio está inactivo. Está completamente inactivo. No hay forma, no hay poder, no hay estímulo, no importa qué tan intenso sea, que pueda abrir ese canal de sodio. Entonces no puedes volver a generar un potencial de acción en ese momento. A eso le llamamos periodo refractario absoluto. No importa que te caigan los martillos de Thor, no vas a poder generar otra vez un potencial de acción. Pero cuando ya estás por acá, vean cómo todavía no regresas al reposo, pero ya andas cerca de alcanzarlo, ahí sí, si das un estímulo muy fuerte, ahí puedes volver a generar un potencial de acción. Y entonces en vez de que ocurra lo de irte al reposo, puedes desde aquí mismo vuelve a subir y generas, bueno, acuérdense que tendría que ser del mismo tamaño porque todos los potenciales de acción son de la misma magnitud. Desde aquí mismo generas otro potencial de acción. A eso se le conoce como periodo refractario relativo, que sí puedes generar otro potencial de acción, aunque no ha terminado este, pero tiene que ser un estímulo muy fuerte a comparación del primero. En cambio, acá no hay poder humano, no puedes mantener este potencial de acción así, porque el periodo refractario absoluto lo impide, ¿vale? De manera sana. En enfermos sí puede llegar a pasar. De hecho, es lo que ocurre, por ejemplo, con el tétanos. Pero en un paciente sano no ocurre esto de ninguna manera. Y justo hay neurotoxinas y anestésicos locales que pueden modificar este mecanismo. Seguramente han escuchado el famoso pez globo, que es una comida gourmet, pero que si te lo cortan mal te mueres. Eso tiene que ver porque trae una sustancia que se llama tetrodotoxina que te bloquea el potencial de acción. Y el potencial de acción, pues controla tus neuronas y tus neuronas controlan tus músculos. Digamos que el sistema nervioso somático controlaba los músculos. Y si te paralizan el músculo que controla el diafragma, digo, la neurona que controla el diafragma, pues ya no puedes mover el diafragma y cómo vas a respirar. Por eso estas personas se mueren.
También podemos aprovechar ese mecanismo para bloquear a la neurona. Tú le das un estímulo a la neurona y lo siente de forma constante, pero tú le metes lidocaína o gilocaína, seguramente también lo han escuchado así, es la marca, pero es lidocaína el fármaco, bloquea el canal de sodio y no puedes volver a generar potenciales de acción. Entonces, como no puedes generar potenciales de acción, no puedes volver a provocarle un estímulo a la neurona. Entonces, tú puedes suturar al paciente y el cerebro no se entera que algo le está doliendo porque como bloqueaste el canal de sodio, lo dejaste, hagan de cuenta, en periodo refractario absoluto, no puedes volver a generar un potencial de acción. Y para que el cerebro se entere que algo le está pasando, pues tiene que generar potenciales de acción. Si le quitas la capacidad de generar potenciales de acción, el cerebro no sabe que algo le duele, entonces tú puedes ahí suturar al paciente o hacerle lo que sea, porque sus canales de sodio están bloqueados. Tú se los bloqueaste con fármacos. Y hay muchos fármacos más que lo hacen. Pero bueno, nada más les puse estos dos ejemplos para que más o menos vayan haciendo la relación cuando vean sus temas de farmacología. Y bueno, ya casi por terminar, vamos a ver los tipos de sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis muy famosos. La sinapsis eléctrica, que es la del lado izquierdo, ¡pam! Esta es la eléctrica. Y la sinapsis química, ¿vale? Son las dos sinapsis que existen. La sinapsis eléctrica se llama eléctrica porque aparte de que genera conexiones eléctricas, pero eso ocurre en todas las sinapsis, todas generan este intercambio de sodio y potasio. La característica de la sinapsis eléctrica es que los citoplasmas de las células están conectados. Ustedes saben que una célula generalmente está separada de otra célula. Para que ocurra una sinapsis eléctrica, estos citoplasmas tienen que estar conectados y se conectan a través de unas cosas que se llaman conexones, que están formados por proteínas que se llaman conexinas, y entonces tal cual son puentes que unen el citoplasma de una célula con la otra, por lo cual puede haber intercambio de flujos sin ningún problema. Entonces, si de repente le entra una cantidad masiva de sodio a esta, porque ya llegó al menos 55 y le entró muchísimo sodio, pues ese sodio se puede pasar para la otra. Entonces ya no necesitas darle un estímulo a esta, sino que esta le pasó todo el sodio y imagínense que hay 100 conectadas, pues a las 100 conectadas les pasa todo el sodio así de golpe, pum, porque estos son cargas eléctricas y entonces las 100 se despolarizan, se activan al mismo tiempo. Ese es un tipo de sinapsis eléctrica que sirve para controlar cosas muy específicas en un área muy grande. Por ejemplo, el corazón no es una neurona, pero el corazón tiene este tipo de conexiones que cuando se empieza a despolarizar una zona, despolariza todas. Por eso el corazón se contrae al unísono, todo al mismo tiempo. Bueno, primero las aurículas y luego los ventrículos, pero todo el músculo del ventrículo se contrae al mismo tiempo. Porque imagínense que se contrayera célula por célula cardíaca, pues no podría latir. O sea, en vez de hacer esto, iría haciendo esto uno por uno, chiquitito, no generaría una fuerza grande. En cambio, como se contraen todas al mismo tiempo, pues puede bombear la sangre. Algo así, les puse este ejemplo que es más fácil de entender, pero algo así pasa a nivel neuronal. Vale, una gran cantidad de neuronas se despolarizan al mismo tiempo. Y la otra que es la sinapsis química, que en esta sinapsis química aparecen los famosísimos neurotransmisores, que se llaman neurotransmisores porque transmiten mensaje a través de las neuronas. Y son los famosísimos dopamina, acetilcolina, glutamato, adrenalina, serotonina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Llega un potencial de acción, nuevamente nuestra entrada de sodio. Esto cambia una serie de canales. Aquí aparecen otros canales que se llaman canales de calcio dependientes de voltaje. Se activan ante la despolarización del sodio, entra el calcio, se une a estas vesículas, bueno, permite más bien que estas vesículas se unan a la membrana y estas vesículas pues están llenas de neurotransmisor. ¿Cuál? Pues depende de la neurona, pero bueno, trae un neurotransmisor. Ese neurotransmisor se libera a este espacio se conoce como hendidura sináptica, es un mini espacio entre neurona y neurona, y esas sustancias que se liberaron actúan en proteínas de la siguiente neurona. Esas proteínas se conocen como proteínas receptoras o receptores, porque reciben un mensaje, en este caso reciben al neurotransmisor. Y dependiendo de cuál sea el receptor, pues va a dar muchas respuestas, ¿vale? Eso sí ya es mucho más complejo, pero bueno, puede aumentar la frecuencia cardíaca, disminuirla, aumentar el proceso de memoria, disminuirlo, etcétera, ¿vale? Pueden pasar muchas cosas aquí, pero prácticamente se resume en eso. Vean aquí, tenemos diferentes neurotransmisores. Aquí tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, que se une a este canal que vean que está cerrado, y cuando se une, permite que ese canal se abra, ¿vale? Principalmente lo que permite este canal se llama canal nicotínico, es la entrada de sodio. Se llama nicotínico porque lo descubrieron con nicotina del cigarro. Vean aquí, tengo otro canal cerrado,
y se une este neurotransmisor que se llama GABA. Cuando se abre, permite la entrada de cloro y entonces vuelve más negativa la célula. Y bien acá tengo otros tipos de receptores, que estos receptores se llaman receptores acoplados a proteínas G, que no me voy a meter ahorita mucho en ellos porque igual son un rollo, pero bueno, el punto es que se une a estos receptores y estos receptores pueden hacer cambios en el metabolismo celular, cambios a nivel genético o como pueden ver aquí, pueden abrir un canal de al lado, ¿vale? Entonces no es que se una tal cual aquel neurotransmisor, sino que se une al lado y ese de al lado pues ya abre el canal. Hay muchas formas y muchas cosas que pueden ocurrir en la neurona, pero lo importante es que el neurotransmisor se une a alguna proteína y esa proteína pues hace alguna cosa. Una vez que yo libero ese neurotransmisor, pues tengo que quitarlo de ahí, porque si yo no lo quito, todo el tiempo va a estar haciendo la función. Y obviamente es muy diferente que ustedes en un momento específico quieran contraer su bracito y moverlo, a que se les quede contraído todo el tiempo, pues van a estar ahí todos tiesos. Necesito quitar ese neurotransmisor. Y hay tres formas principales para quitarlo. Número uno, recaptura, ¿vale? Se llama recaptura porque vuelvo a agarrar a mi neurotransmisor y lo vuelvo a meter a su vesiculita. Los neurotransmisores me cuestan muchísimo, muchísimo producirlos, no estoy para andarlos tirando. Entonces, como mis 5 pesitos se me cayeron, pues ahora, como me importan mis 5 pesitos, los vuelvo a agarrar y los vuelvo a meter a mi bolsa. Eso es la recaptura. Hay proteínas que van a permitir que de la sinapsis vuelvan a entrar a la vesícula, bueno, a la célula, y una vez que están en la célula, se vuelven a meter en su vesícula, en su bolsita, y ahí los vuelvo a guardar hasta que los vuelvo a utilizar. Pero no se puede recuperar todo el neurotransmisor. Ojalá, sería maravilloso, pero no se puede recuperar todo el neurotransmisor. Entonces tengo que eliminarlo de todas formas de alguna manera. Pues lo inactivo mediante enzimas. A esto se le conoce como metabolismo del neurotransmisor. Como no lo puedo recapturar todo, pues lo destruyo. Vean aquí, está este circulito y luego salen todos estos minicirculitos porque ya destruí el neurotransmisor para que no esté activando a la siguiente neurona. Por ejemplo, en la acetilcolina, la enzima que lo destruye se llama acetilcolinesterasa. En las catecolaminas, como la dopamina, adrenalina y noradrenalina, hay dos enzimas principales que lo destruyen, monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. Y así hay un buen de enzimas, ¿vale? El punto es que cada neurotransmisor tiene su propia enzima para destruirlo. Y a veces ni lo recapturo ni lo elimino, a veces simplemente se me escapa, se va al mundo. Entonces a eso se le conoce como difusión. Tal cual se va, se me pierde en la sangre, se va a otro lado. Es como si se me cayera mi monedita de 5 pesos, pero justo se me cayó y había una coladera y se fue para... Ya no lo pude recuperar. Entonces, algo así pasa, ¿vale? Se va el neurotransmisor. Eso es lo que menos ocurre. Lo que más ocurre, lo que más le importa a la célula es precisamente recapturarlo, volver a guardarlo. Cuando no, pues lo siguiente es el enzimático y el que menos ocurre, pero sí llega a ocurrir, es la difusión. Se pierde el neurotransmisor y se va para otro lado. Hay múltiples neurotransmisores, de hecho hay más de 100, pero bueno, aquí nada más vamos a ver rápidamente los más conocidos. Acetilcolina, glutamato, aspartato, GABA, glicina, el ATP incluso funciona como neurotransmisor, el óxido nítrico, el monóxido de carbono, la norepinefrina, epinefrina, dopamina, serotonina, y hay otros que se conocen como neuropéptidos, se llaman neuropéptidos porque están mucho más grandotes, la molécula química es mucho más grandote, por eso se conoce como neuropéptido. Ahí tenemos a las encefalinas, endorfinas, dinorfinas, la angiotensina, colecistocinina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 100, cada uno de esos hace una función, obviamente no es el motivo de este curso poderlos saber todos, pero para que recuerden unos muy fácilmente y muy rápidamente, el glutamato se considera uno de los principales excitadores de la neurona. Cuando yo hablo de excitar a la neurona, hablo de despolarizarla. Casi siempre, porque no ocurre siempre, pero casi siempre el glutamato va a provocar esto, una despolarización. Y si hay mucho glutamato, pues esto, muchas despolarizaciones. Pero eso es lo que ocurre principalmente, una excitación de la neurona. GABA va a ser lo contrario. GABA se considera el principal inhibidor del sistema nervioso central. A veces también excita, pero son los menos, ¿vale? GABA casi siempre inhibe. Entonces, GABA, ¿qué hace? Abre canales de cloro, el cloro entra, quedamos que tiene cargas negativas, se empieza a llenar de cloro la célula y pues con cargas negativas se hiperpolariza. Generalmente GABA lleva a menos 90 milivolts el voltaje, cuando originalmente era de menos 70. La adrenalina y la noradrenalina pues aumentan la frecuencia cardíaca
Y te aumenta la presión, te producen broncodilatación. La dopamina te da placer, la serotonina te pone feliz, que hay una diferencia entre estar con placer y felicidad. Siempre les pongo este ejemplo, es el que más se me ha ocurrido y es el que más fácil entienden. Ustedes pueden estar felices porque su vida está muy bien y entonces van sin ningún problema y pueden sentir placer, que no siempre se asocia a felicidad. El placer, por ejemplo, es comer un delicioso helado, hacer ejercicio y en ese momento sienten placer, pero luego vuelven a estar tristes. El ejemplo que siempre les pongo es que los acaba de engañar su pareja y van y se cogen a su ex, pues tal vez en ese momento sienten placer, pero después vuelven a llorar ahí en la cama porque los engañaron. Pues sintieron placer, pero no están felices, ¿vale? Para que sientan la diferencia entre felicidad y placer. Y también pueden estar felices sin estar sintiendo placer constantemente. Y bueno, hay muchos neurotransmisores más, ¿vale? Y algunas enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso son la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmune se vuelve loco, cree que la vaina de mielina es algo malo y la empieza a destruir. ¿Y qué quedamos? Que la vaina de mielina es importantísima para que no se me pierda el estímulo eléctrico. Si se destruye la vaina de mielina en distancias tan largas como esta, pues ya no llega la electricidad a decirle a mi músculo, muévete. Como esto ocupa que haya un axón enorme del de la médula espinal hasta mi dedito gordo de la mano, mi pulgar, pues si se destruye la vaina de mielina, ¿cómo le va a llegar el impulso si la electricidad se pierde? Pues dejo de poder moverme. Por eso en la esclerosis múltiple la gente deja de moverse, porque ya no llega la electricidad a decirle al músculo que se mueva, porque la vaina de mielina se perdió y la electricidad empieza a difuminarse, como los cables pelados de los que hablábamos. Entra en un corto circuito, por así decirlo. Otra enfermedad muy común es la epilepsia. La epilepsia es una excitación del sistema nervioso central que no se controla. Lo normal es que despolarices y repolarices. Si por algún motivo no repolarizas, te quedas todo el tiempo en despolarización. La neurona está muy excitada, pero está tan excitada que empieza a excitar a todo lo que está alrededor y si se te excita, acuérdense que excitación es despolarización. Si se te despolariza todo el sistema nervioso central, pues pierdes la capacidad de controlarte, porque despolarizas la parte motora, te empieza a poner todo tieso, despolarizas la parte sensorial, despolarizas ciertas cuestiones y todas las personas pierden la conciencia y empiezan a ponerse tiesos y a convulsionar, las convulsiones clásicas que son las tónico-clónicas, porque se perdió la capacidad de repolarizar, de que el sistema nervioso vuelva a apagarse. De hecho, si te excitas demasiado a nivel neuronal, si voy a decir despolarizar porque luego andan confundidos, si te despolarizas demasiado, a eso se le conoce como excitotoxicidad. Despolarizaste tanto a la neurona y tanto tiempo que se muere, tal cual se muere de tantas cargas positivas que le entran y la neurona, ¡pum!, se muere. Por eso la epilepsia es peligrosísima si no se quita rápidamente. ¿En cuánto tiempo tiene que quitarse una convulsión? Aproximadamente en 5 minutos. Si no se quita en 5 minutos, hay mucho riesgo de que esa persona empiece con daños permanentes a nivel del sistema nervioso central. Por eso si una epilepsia dura más de 5 minutos una convulsión, hay que pasarle fármacos luego a ese paciente para apagarle el cerebro porque si no es muy probable que quede con daños permanentes. Y los neurotransmisores, la comunicación constante de sus neuronitas, pues los mantiene bien. Si empiezan a fallar esos neurotransmisores, puede que tengan diferentes alteraciones. Puede ser Parkinson, puede ser Alzheimer, pueden ser muchas cosas. Pero una de las más famosas y de las más comunes es la ansiedad y la depresión, ¿vale? De hecho, la ansiedad y la depresión están súper asociadas también al consumo de alcohol. Por eso la gente que está triste, seguramente han visto en películas el clásico que está en su ventana viendo la lluvia y tiene un vaso de whisky y se toma unas pastillas, porque está deprimido, se súper asocia al alcohol. También la ansiedad, pues si estás muy ansioso y te tomas unos tequilas, pues te relajas. Pero el problema es que si lo haces de forma constante y eres un alcohólico y entonces después ya tomas mucho más de lo que deberías. Entonces la ansiedad, la depresión y el consumo de alcohol están súper relacionados, pero es una alteración de tus neurotransmisores, principalmente la dopamina y la serotonina y la noradrenalina, donde anda la noradrenalina, se te alteran, se te disminuyen y eso es lo que provoca la disminución del estado de ánimo. Por eso el paciente con depresión está triste porque no tiene serotonina. Por eso el paciente con depresión ya no siente placer porque no tiene dopamina. Le das una comida deliciosa, no siente placer. Tiene sexo, no siente placer. Hace ejercicio, no siente placer porque su dopamina está prácticamente por los suelos junto con la serotonina. Y como también empieza a disminuir su noradrenalina, pierde la atención, pierde la capacidad de retener memorias, una serie de cuestiones
y por eso también estos cambios en los neurotransmisores pueden llegar a ser tan peligrosos. Y vamos a una increíble actividad que les preparé para que es muy rápida, es muy sencilla, entonces voy a dar 3 minutos para que ya cerremos, para que la puedan hacer, ¿vale? Les voy a poner en este momento el link, que bueno, ya no les estoy compartiendo pantalla, pero el link de la actividad en el chat, ¿vale? Y vayan, píquenle, hagan la actividad y nos vemos aquí a las 9:58. En 3 minutos la hacen sin ningún problema. Muy bien. Espero que les haya salido bien, que lo hayan podido resolver sin problema. ¿Les estoy compartiendo pantalla? No sé, No. dale compartir esto. Ahí está. Que les haya salido bien, que lo hayan podido resolver sin problema. Y pues prácticamente con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Como seguramente saben, en un momento de spam, esta clase es parte del curso Introducción al Sistema Nervioso. El miércoles se ve Sistema Somatosensorial, donde explico toda la parte de los sentidos somáticos. Y el viernes explico los sentidos especiales, visión, audición, olfacción, audición y equilibrio, ¿vale? Si les interesa, esta clase para los que es gratis, pues nada más se puede ver hoy. Los que paguen el curso tienen acceso a las grabaciones de las 3 clases, lo pueden ver cuando quieran, tienen constancia y aparte les hago un PDF que resume cada clase. Los que entraron gratis, pues espero que les haya gustado, compártanme con sus amigos en sus historias para que llegue más gente. Si les interesa, pues ya lo pueden pagar, aquí está el costo, aquí está la cuenta. Y bueno, en caso de que eh, les haya gustado, pues con eso me doy por bien servido. Y no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos retiremos. Ahí están mis redes sociales. Ahorita que sí no estoy usando TikTok, pero prometo recuperarlo pronto. Pero bueno, ahí este es mi Instagram, donde seguramente todos me conocen. Y en mi página de internet, en esa página tengo un buen de cursos grabados, flashcards de farmacología y diferentes materiales que pueden ver, descargar. Y hay algunos gratis, hay algunos de paga, pero bueno, por si les interesa algo. ¿Tienen alguna pregunta? Por la mía tampoco.
No, perfecto. Pues muy bien, espero que haya sido de mucha utilidad. Cuídense y los que están en el curso completo o vayan a estar en el curso completo, pues los veo el miércoles con sistema somatosensorial. Cuídense. Bonita noche. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.